Pues, ¿qué tanto conecta Emilio Lozoya, qué tanto conecta Odebrecht con Miguel Ángel Osorio Chong, el hoy senador de la República, y un empresario que pues le hemos llamado su casero, porque es el empresario cuya propiedad legal de ciertas casas en Las Lomas pues apareció hace algunos años como parte de investigaciones importantes sobre un hombre, una empresa relacionada con Osorio Chong de manera muy fuerte, tan fuerte como que era el dueño legal de la casa de Osorio Chong en Las Lomas de Chapultepec. ¿Les suena la historia o el modelo? Casa en Las Lomas de Chapultepec, contratista, dueño legal de la habitación. Bueno, pues la misma historia que la Casa Blanca en relación a Peña Nieto de tener en posesión una majestuosa casa como la Casa Blanca, pues es una historia prima hermana, si me lo permite, en relación a quien era dueño legal de esa propiedad ocupada por el hoy senador de la República. ¿Dónde conectan las cosas? ¿Cuántas informaciones más nos faltan para saber el tipo de triangulaciones y de red, de relación entre estas historias? Bueno, pues esta mañana le aprecio mucho a Raúl Olmos, este gran periodista, colega mexicano que ahora forma parte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y ha hecho trabajos de investigación importantes. Esta mañana está dando a conocer precisamente información relevante acerca de este personaje vinculado a Osorio Chong y Odebrecht. Raúl Olmos, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días, Carmen, y gracias por el espacio. Al contrario, cuéntanos lo que pudiste saber y que se está revelando en estas horas. Bueno, lo que estamos dando a conocer es una información que las autoridades han detectado acerca de una serie o de unas transferencias que realizó Odebrecht a unas constructoras que en concreto el grupo constructor Tulancingo, que al analizar quiénes son los dueños, pues nos encontramos con que el dueño es quien funge o ha fungido como el casero de Miguel Ángel Osorio Chong. Esto es relevante porque este hallazgo, digamos, de las transferencias se realizó como parte de las pesquisas que viene realizando la autoridad para determinar cómo se dio este flujo de recursos de Odebrecht en nuestro país. Y uno de los hallazgos que se dan es que hubo transferencias hacia este grupo constructor hidalguense, el grupo constructor Tulancingo, y que fueron, por lo menos despiertan sospechas. Y te voy a decir por qué, porque resulta que al revisar los contratos de Tula, en concreto el contrato que se asignó mediante sobornos, según han dicho delatores de Odebrecht en Brasil, pues este contrato en Tula se cedió parcialmente a el constructor o al casero de Miguel Ángel Osorio Chong. Operó esta empresa como subcontratista de Odebrecht, no solo es, sino también asociado con Citapia. Recordarás esta empresa de Hidalgo también, que fue señalada por los delatores en Brasil como una empresa recomendada por Emilio Lozoya para que fuera contratada, para que fuera maniobrara junto con Odebrecht en la refinería de Tula, y pues resulta que efectivamente se le asignaron subcontratos en aquel lugar como parte de esta trama tan peculiar a través de la cual transitó el dinero y los sobornos de Odebrecht. Entonces fue Citapia asociado con las empresas del casero de Miguel Ángel Osorio Chong, resultaron beneficiados, digamos, indirectamente con esta obra realizada en Tula por la constructora brasileña Odebrecht. Pues ahí está, Raúl Olmos, un asunto muy importante porque efectivamente, bueno, pues ahora hay que ver qué sucede con el propio senador de la República, ex secretario de Gobernación. ¿Entra, te pregunto, en la ruta de ser investigado el mismo? Sí, así es, se investiga no solamente por la vía del casero. Esto, digamos, sería algo anecdótico, pero no se trata de un constructor común y corriente. Hay que irnos y remontarnos a los antecedentes y nos damos cuenta que las empresas de este constructor
tuvieron su auge, tuvieron su bonanza, digamos, durante el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong como gobernador del estado de Hidalgo. Esto fue entre 2005 y 2011. Justo en ese momento fue cuando vino el despegue de este grupo constructor, y cuando él llega al gobierno federal, pues resulta que también se le asignan cuantiosos contratos, curiosamente o peculiarmente, en dependencias en donde operaban personas muy, muy cercanas a Osorio Chong. Por ejemplo, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que encabezaba en su momento Nubia Mayorga, actual senadora, le asignó contratos a estas empresas de Hidalgo, al grupo constructor Tulancingo. ¿Cuál era la peculiaridad de este asunto? Que Nubia Mayorga dependía directamente de la Secretaría de Gobernación. El área en la que trabajaba dependía directamente de Gobernación, es decir, designaron contratos en Gobernación a quien era en ese momento el titular de esa dependencia, al casero de quien era el titular de esa dependencia. Otro caso es el centro de la SCT, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Hidalgo, que estaba al frente de quien había sido subsecretario de obra en el gobierno de Osorio Chong, en el gobierno de Hidalgo. Bueno, pues también el centro SCT le asignó contratos de obra a las empresas que pertenecían al caserio de Miguel Ángel Osorio Chong. Es decir, hay tal cercanía, hay tal vínculo que pues hace pensar de si solamente será su casero o si habrá un vínculo de negocios encubierto, ¿no? Esto mueve a la sospecha, no de nosotros, sino de la propia autoridad que ha venido rastreando estas operaciones. Y esto me parece relevante porque en el esquema que dibujó la Unidad de Inteligencia Financiera sobre esta red de traspaso realizado por Odebrecht, en este esquema incluyó las conexiones que el grupo constructor Tulancingo tenía con contratos públicos asignados en el pasado sexenio con estos organismos federales que te hago referencia, cuyos titulares eran estrechos colaboradores de Osorio Chong desde hace por lo menos 15 años. Es decir, está tratando de determinar la autoridad, y aquí hay un involucramiento del propio secretario de Gobernación en estos, digamos, beneficios que se dieron a quien en ese momento era pues el personaje que le proporcionaba la casa en la que residía, la residencia. Ahora, él ha dicho en otras ocasiones que estas residencias las rentaba, pero lo peculiar es que jamás ha mostrado el contrato de arrendamiento, ni ha dicho cuánto pagaba de renta a este casero, ¿no? No vaya a ser que las casas se las hayan cedido en forma gratuita como beneficio. Sería muy importante, muy oportuno que el senador hiciera público el contrato de arrendamiento, si es que existe, y de no ser así, bueno, pues sería gravísimo, porque estaríamos ante un beneficio que le estaría dando un constructor que obtuvo beneficios, contratos, tanto en su gobierno como cuando él ocupó la Secretaría de Gobernación. Desde luego hay que recordar, Raúl Olmos, en este punto, la tarea de investigación periodística de la revista Proceso. Hay que recordar que Santiago Igartúa y Jesús Cervantes dieron a conocer incluso imágenes. Se reclamó por parte de Osorio Chong el reportaje de Proceso en aquel entonces. Estamos hablando de información publicada en 2015, y bueno, pues Osorio Chong le mandó una carta al entonces director de la revista, a Rafael Ruiz Castañeda, bueno, rechazando que él o que su esposa o que algún familiar cercano fueran propietarios de esos inmuebles. Bueno, pues ese es el tema, ¿no? Pero sí los ocupaba en todo caso. Ninguno de estos inmuebles, le dijo Osorio Chong a Proceso, ninguno de estos inmuebles son míos, ni de mi esposa, ni de alguno de mis familiares, como lo señalé previo a la publicación de esta edición. Reitero, no son de mi propiedad. Bueno, pues volvemos al tema, ¿no? La ocupación de estas casas que están relacionadas en propiedad con este contratista que tuvo en el sexenio de Enrique Peña Nieto contratos muy jugosos con Pemex,
también relación con Odebrecht, también relación con OHL y con otras empresas, pues evidentemente es un asunto para investigarse, porque al final de cuentas el hecho de que la propiedad en las lomas de Chapultepec, muy cerca, por cierto, de la Casa Blanca, hay que decirlo, esta dirección de los inmuebles ocupados por Osorio Chong en las lomas de Chapultepec, pues estaban a unas cuadras, literalmente a unos metros de lo que fue identificado como la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Entonces, estamos hablando de correlación de informaciones muy importante y de modelos de actuación en donde, por un lado, el presidente de la República estaba en posesión de una casa como la Casa Blanca en las lomas de Chapultepec y, por otro lado, el entonces secretario de Gobernación ocupaba las suyas, igual en las lomas, vinculadas al contratista hidalguense, que a su vez estaba relacionado con estas otras empresas ofreciendo pues servicios y ganando contratos en Pemex y en otras empresas, y vinculado también como constructor con Odebrecht y con OHL, y en el caso de Odebrecht, con información muy importante que indica que Lozoya Austin, entonces director de Pemex, fue quien recomendó a Odebrecht, precisamente a Citapia, la empresa de, como le llamamos, el casero de Osorio Chong. Así es, lo relevante del reportaje es que puso en la mira estos casos. Efectivamente, Proceso lo publicó en 2015, como atinadamente lo mencionas, y lo relevante de aquella carta donde él trató de desmentir, y bueno, desmintió la propiedad, pero lo que reconoció y terminó reconociendo es que las casas las ocupaba, y él afirmaba que las rentaba. El detalle es que no mostró nunca el contrato de arrendamiento. Si no hubo contrato de arrendamiento, insisto, me parece que hubo un beneficio indebido y en todo caso incluso hasta evasión fiscal, porque bueno, se tiene que pagar impuestos sobre un contrato de arrendamiento establecido, ¿no? El otro detalle que me parece muy importante subrayar, Carmen, es que esta obra en la que participó el grupo constructor hidalguense en Tula, pues no es una obra cualquiera, es la obra que ha puesto en la mira al caso Odebrecht en nuestro país. Es la obra por la que se pagaron sobornos por parte de la constructora brasileña, y el hecho de que aparezca el casero de Osorio Chong con beneficios económicos, según ha determinado la autoridad, ha detectado que hubo transferencias hacia esta empresa por parte de Odebrecht, pues lo que muestra es que uno de los que terminó beneficiados con estos contratos, pues resultó el propio casero, que pudiera quedar en lo anecdótico, pero revisando otra vez los antecedentes de beneficios que se dieron desde que él era gobernador, pues da de qué pensar de si no habrá tratos de negocios y que vayan más allá de la amistad o del trato personal. Pues ahí está esta nueva información muy relevante, Raúl Olmos, que compartes esta mañana con aristeguinoticias.com y que se puede revisar directamente en la página de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, y que le estamos también compartiendo con el público en Aristegui Noticias. Así que bueno, pues sigamos hablando, Raúl, como siempre. Gracias por dejar aquí estas informaciones y bueno, pues abierta la puerta para esperar lo que resulte de investigaciones formales desde las autoridades correspondientes de la Fiscalía y de la Unidad de Inteligencia Financiera, que en este caso, bueno, pues son las autoridades correspondientes a investigar este tipo de informaciones. Así que bueno, pues dejamos esto así expuesto y seguiremos hablando como siempre contigo, Raúl. Gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, Carmen. Igualmente, gracias por estar aquí y gracias por darnos a conocer esta información pues relevante, ¿no? Cómo esta figura relacionada con Osorio Chong pues recibió transferencias, que la nota de esta mañana es que recibió transferencias de Odebrecht, y cómo, pues, según apunta Raúl Olmos en este reportaje, el exsecretario de Gobernación pues estaría en la mira de las autoridades. El dueño de las casas que habitaba Osorio Chong fue beneficiado en esta obra asignada con sobornos a Odebrecht, y también están rastreando los contratos que dio Nubia Mayorga, actual colega en el Senado de la República, actual colaboradora de Osorio Chong en el Senado de la República. El nombre de Nubia Mayorga también vinculado a estos contratos, ahora bueno, pues también en actividades en el Senado de la República, ahora en 2020. Pues ahí está esta investigación
titulada Casero de Osorio recibió transferencias de Odebrecht.